Bueno, buenos días a todos. Soy Nicolás Cristianides, el director del Instituto Francés de España. Muchas gracias a todos por estar aquí, numerosos, y gracias a la Casa Árabe por acoger este evento. Voy a pasar en francés porque tengo que hablar en francés como consejero cultural de esta embajada. C'est vraiment un grand honneur de vous avoir aujourd'hui, Monsieur Sartre. Es un honor tener al señor Sartre y a la señora Sartre hoy con nosotros. ¿Está bien dicho? Sí. Sí, parece que lo he dicho bien. Y para mí, en concreto, he trabajado mucho con el mundo árabe. Es un honor teneros esta noche para hablar de Palmira. Tenéis que saber que tenemos aquí, con esta pareja sorprendente, los mayores especialistas de la Siria antigua y en concreto de Palmira. Vamos a aprender muchísimo esta noche con ellos y por eso, de alguna forma, es parte de nuestra vocación en el Instituto Francés mostrar este esplendor universitario francés. Y estamos muy orgullosos de poder hacerlo hoy en la Casa Árabe. También estamos muy orgullosos porque este evento entra en un marco más grande, que es nuestra estación cultural en el Instituto Francés, y cooperamos mucho con la Casa Árabe porque el tema es el del Mediterráneo, Odisea Contemporánea, es el título, y tenemos un conjunto de eventos alrededor de esta temática que también corresponden a través de la Casa Árabe. Y este evento entra también dentro de la Feria del Libro, en la que Francia es el país invitado este año, con el tema del Mediterráneo también en el centro, y otros eventos en el Retiro, que es una exposición muy excepcional con 5 fotógrafos que muestran en gran formato la realidad de los caminos de exilios de los refugiados, sobre todo sirios. Y os recomiendo que veáis esta exposición, que está muy cerca del lago, muy cerca de la feria, y es realmente una exposición muy emocionante y artísticamente de gran calidad. Quisiera agradecer otra vez la Casa Árabe y voy a dejar la palabra a Karim para una presentación mucho más profunda de nuestros invitados. Bien. ¿Micrófono funciona? Pues muy buenas tardes y muchas gracias. Creo que vamos a quitar este micrófono de aquí. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Muchas gracias al Instituto Francés por esta oportunidad justamente de colaborar y de poder ofrecer al público también habitual de esta casa una conferencia con estos brillantes ponentes sobre una ciudad que desde luego despierta pasiones, una ciudad que está en el imaginario de no solo aquellos que conocen la región, sino también de los historiadores, de los arqueólogos y de los que aprecian el legado y el patrimonio en esta parte del mundo. Yo voy a hacer una pequeña introducción, presentar a nuestros ponentes y después cada uno de ellos hará una presentación de unos 10 a 15 minutos para después hacer un diálogo entre la mesa, el panel, y después dar pie a las intervenciones y preguntas del público. Palmira, ciudad situada en un antiguo oasis en mitad del desierto, evoca sueños y leyendas, nombres de monarcas como Zenobia y Salomón, de grandes exploradores británicos, franceses y de otras partes del mundo. Tadmur, palmera en hebreo, dicen expertos lingüistas. La ciudad comenzó hace unos 5.000 años, formada en un oasis dentro de un bosque virtual de palmeras. Algunos afirman que habrían existido 500.000 ejemplares de 17 especies de palmeras, olivos y granados. Rápidamente se elevó a tal esplendor arquitectónico y alcanzó tal prominencia económica que se refieren a ella en documentos de Asiria y de Babilonia e incluso desde el segundo milenio antes de Cristo. En algún momento en el tiempo, esta brillante ciudad adquirió el apodo de la novia del desierto. Hoy en día está en lo que conocemos como Siria
o lo que queda de Siria, a 250 kilómetros de Damasco, pero fue una de las principales ciudades caravaneras de la antigüedad clásica. Palmira alberga ruinas monumentales de una gran ciudad que fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Tadmor era conocida como la ciudad que produjo más artefactos del mundo antiguo que cualquier otra ciudad en Oriente Medio. Y hasta hace poco antes del estallido del conflicto en Siria, hordas de turistas descendían sobre sus ruinas cada año. Y alguno que otro equipo de filmación de vez en cuando, por ejemplo, aquellos que conocen el trabajo de los comediantes ingleses Monty Python sabrán que ahí se filmó La vida de Brian, que es una película que no tiene mucho que ver con las maravillas o el legado de Siria, pero que desde luego lo pone en relieve. Dominada del siglo I al siglo II, el arte y la arquitectura de Palmira, ubicada en el cruce de varias civilizaciones, casaron técnicas grecorromanas con las tradiciones locales y las influencias persas. Dominada por el Imperio Romano, se estableció como frontera contra los pueblos partos y persas. Cuando los conflictos armados en la frontera se convirtieron en guerra frontal, los gobernantes de Palmira no optaron por elegir un bando, sino que buscaron una solución intermedia, aspirando a la independencia de los dos imperios que la rodeaban. Así, rompiendo una ancestral dependencia de Roma, la reina Zenobia de Palmira se propuso convertir a Palmira en la capital de un reino independiente. La grave derrota sufrida por los ejércitos de Zenobia en el año 272 después de Cristo puso fin al poder de la ciudad, que fue arrasada por el emperador Aureliano como castigo ejemplar contra cualquier acto de rebeldía. Pero Palmira, sobre todo en estos momentos, creo que cobra una mayor simbología, porque era un punto de contacto entre Oriente y Occidente, un punto de contacto que incluso en la actualidad añoramos y anhelamos que exista este diálogo y estos digamos, puntos en los que justamente se logra una síntesis. Esta ciudad que obtuvo fama, gloria y riqueza hasta que el conflicto entre las civilizaciones la arrastró a la destrucción y el olvido. O sea que la llegada de Daesh no es la primera vez que Palmira es objeto de destrucción. Daesh, el autodenominado Estado Islámico. Pero posiblemente sí sea el conflicto de civilizaciones más sanguinario, más desvirtuado y más absurdo, aunque en general todas las guerras son absurdas. Hoy Palmira es conocida por la ocupación por parte de Daesh y su subsecuente destrucción, o parte de ella, porque escucharemos que afortunadamente no se ha arrasado con todo, no todo ha sido perdido, pero sí le ha servido también a este grupo radical como propaganda. Usaban justamente su teatro como escenario para sus ejecuciones. El templo de Bel, conocido como el gran santuario de los dioses de esa localidad, fue hasta su destrucción en agosto del año pasado uno de los edificios religiosos más importantes del siglo I en Oriente. Este autodenominado Estado Islámico ha afectado no solo monumentos en Siria, sino también en Irak, como el Palacio de Nimrud, y por considerarlos lugares para la idolatría, igual que en su momento lo hiciese el movimiento talibán con los budas de Bamiyan en Afganistán. Un verdadero atentado en contra de la memoria de la humanidad, y que es algo que en esta casa en particular nos interesa poner en valor, rescatar y advertir en contra de ese pulso destructor de muchos de estos movimientos radicales yihadistas, que lo que intentan es justamente reducir a fórmulas simplistas la identidad tan compleja y tan rica de países como Siria o como Irak. Pero bueno, aquí tenemos a los expertos para relatarnos más el pasado, para explicarnos las riquezas y poner en valor esta ciudad que es un símbolo y un estandarte de la riqueza y el patrimonio mundial.
Maurice Sartre es historiador, profesor emérito de Historia Antigua en la Universidad de Tours. Trabaja, por otro lado, en la difusión de la cultura histórica universitaria dirigida al gran público. Ha participado activamente en la creación de los Rendez-vous de l'Histoire de Blois, impulsada por Jacques Lang, como primer presidente del Consejo Científico de este acto con proyección internacional. Es especialista del Oriente Próximo grecorromano, al que ha dedicado varios libros, y entre otros destacan d'Alexandre à Zenobie, de Alejandro a Zenobia, Historia del Antiguo Levante, sobre Palmira en particular con Annie Sartre también, Palmyre, la cité de Caravanes, Palmira, la ciudad de las caravanas, y Zenobie de Palmyre a Rome, Zenobia de Palmira a Roma, y este último que me parece que acaba de salir, flamante, que se llama Palmyre, Vérité et Légende, Verdades y Leyendas, que acaba de ser publicado en Francia. Annie Sartre es historiadora, profesora emérita de Historia Romana en la Universidad de Artois, especialista en historia y patrimonio sirios. Ha trabajado en torno a la arquitectura funeraria en la Siria grecorromana y en el descubrimiento arqueológico del país por los viajeros occidentales. Además, es miembro del equipo de expertos de la UNESCO sobre patrimonio mundial sirio. Y Mario Agudo Villanueva, nacido en Madrid, es periodista e historiador. En la actualidad dirige la web de arqueología mediterráneoantiguo.com, profesor de las asignaturas de Periodismo, Patrimonio y Arqueología y Medición de la Comunicación en la Universidad de Burgos, y también es autor de diferentes artículos y reportajes para publicaciones como Gesser, Enjoy Castilla y León, Románico y Gladius. Colabora con Ser Historia y ha publicado recientemente Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, y también el libro de Palmira, que está también disponible en nuestra librería. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí y Maurice Sartre, por favor, su intervención. Merci. Muchas gracias por esta introducción tan elogiosa para nosotros. La gran dificultad para el historiador que tiene que hablar de Palmira, primero es luchar contra las leyendas. Y por desgracia hay más leyenda sobre Palmira que de lo que hay de verdad. Y por eso hemos escrito este pequeño libro. De hecho, y con la presentación de Palmira ha sido muy interesante desde este punto de vista, porque retomaba muchas leyendas sobre la ciudad, la intervención de Salomón, por ejemplo, que no tiene nada que ver con Palmira, o la idea de que Palmira fue un reino en un momento dado, con Zenobia a su cabeza. Ella fue reina, pero no de Palmira, y nunca, de hecho, luchó contra el Imperio Romano, sino sencillamente se proclamó emperadora de Roma. Por lo tanto, para el historiador es muy difícil luchar contra las leyendas, mucho más difícil que luchar contra la ignorancia. Así que voy a intentar muy brevemente resumir por qué Palmira es importante para nosotros los historiadores y lo que representa. Me gustaría, en suma, que todos los que estén aquí se queden con lo esencial de la historia de Palmira. Primero, Palmira tiene una historia muy larga, como ha dicho el presentador, una historia de varios milenios. Por desgracia, dicha historia sabemos que arranca en algún momento en el 3000 a.C., pero no tenemos ningún rastro, ningún vestigio de esta historia en Palmira como tal, casi nada, hasta el tercer siglo antes de Cristo. En ese momento, y solo entonces, empezamos a encontrar rastros de algunos barrios de Palmira, descubrimientos muy recientes, realizados antes del comienzo de la guerra por equipos alemanes, que descubrieron un gran barrio de la época helenística, es decir, del siglo III al I antes de nuestra era, y que estaba al sur de la ciudad que todos los turistas pueden ver, todos los monumentos que conocen, seguramente ustedes por imágenes, y que no representan más que un pequeño barrio de Palmira, el que está remozado en la historia romana. Durante 2 milenios sabemos que Palmira existe porque hay menciones aquí y allá
Por ejemplo, se ha hablado de los asirios, y de hecho en las tabletas asirias se habla de personas que vienen de Palmira, pero no se sabe nada de ellos, sencillamente que hay habitantes que son, bueno, habitantes de Palmira. Y entonces, a partir del tercer siglo, tras la conquista de Siria por Alejandro Magno y la dominación de sus sucesores, la ciudad empieza a emerger. Y vemos que hay grandes edificios, calles, un plan de urbanismo, se desarrollan en el barrio sur de Palmira, ese barrio que ningún turista puede ver porque está totalmente recubierto por la arena. Y entonces se empieza a ver, gracias a algunos descubrimientos de los arqueólogos alemanes, que en esa época Palmira recibe, con gusto, la influencia de artistas griegos que en su momento estaban en Siria. ¿Cuál es la situación de Palmira respecto del rey griego de Antioquía? No lo sabemos, sinceramente. Tenemos algunos indicios que nos dejan pensar que Palmira estaba más o menos en su tendencia, porque en un momento dado un habitante lleva a las tropas árabes del rey del momento. Lo que es más seguro es que en el 41 a.C. la ciudad ya era muy rica, puesto que Marco Antonio, al que todo el mundo conoce sobre todo como amante de Cleopatra, Marco Antonio lanza sus tropas romanas sobre Palmira para saquearla. Y normalmente uno no atraviesa 150 kilómetros de desierto con las tropas para ir a, bueno, buscar un oasis pobre. Por lo tanto, los habitantes de Palmira se salvaron y se llevaron sus riquezas con tiempo. Así que no se llevaron ningún botín los romanos. Pero sabemos que en ese momento la ciudad ya era una ciudad rica, puesto que invita a invadirla. En ese momento, cuando Siria ya era una provincia romana, Palmira todavía no pertenecía a dicha provincia. Se incorporará en el año 17 de nuestra era, es anexada por los romanos a la provincia romana de Siria, y entonces Palmira entra a formar parte del Imperio Romano y no saldrá nunca, insisto, hasta la conquista musulmana en el 634. Lo que despierta el interés de Palmira en nosotros es su posición extraordinaria en contacto con varios mundos. El mundo mediterráneo, por un lado, con la influencia de los griegos, muy poca influencia romana en Palmira, sencillamente porque los romanos en la parte oriental de su imperio, sobre todo promocionaron la cultura y la lengua griega. Era la lengua oficial de Palmira, por ejemplo, cuando se integra en el Imperio Romano. No fue el latín. Por lo tanto, contacto con el Mediterráneo y con el mundo mesopotámico, es decir, un mundo en el que encontramos un cierto número de divinidades, de dioses, en concreto en Palmira. Pero también están las tradiciones locales, que se dejan de lado muy a menudo. Palmira es una ciudad de arameos, de semitas occidentales, y la lengua que hablan y escriben es semita. Hay más de 3.000 inscripciones en Palmira en el periodo entre el siglo I a.C. y el IV después de Jesucristo. Hay más de 3.000 inscripciones arameas frente a algunos cientos de griegas, inscripciones griegas, incluso bilingües, griegas y arameas. No hay que olvidar, por lo tanto, las tradiciones locales. Pero también hay tradiciones semíticas, semitas, de los árabes del desierto, que son personas totalmente diferentes. Entre los habitantes del oasis y los nómadas del desierto, por supuesto hay contactos, hay mezcla, hay alianzas, hay matrimonios, pero son culturas relativamente diferentes. El mejor testigo de esta mezcla de las influencias en Palmira es el panteón de Palmira. Examinar los dioses. Los dioses de Palmira vienen de todos los lados. Hay dioses indígenas, como el gran dios Bel, que al principio le llamaban Bol, no Bel, pero bueno, da igual. Y sus acólitos son dioses que van a caballo del oasis.
Y luego son dioses árabes, como la diosa Alat, que significa diosa en árabe sencillamente. Y los de las diferentes tribus que están representados en la época romana, vestidos como soldados romanos para demostrar que eran dioses fuertes, dioses poderosos que protegen. Y luego hay dioses que vienen de Mesopotamia, como el dios de la escritura, Namu, por ejemplo, o la diosa Nanay y otros. Tampoco quiero aburrirles a hacer un inventario de dioses. Conocemos más de 60. Y luego hay dioses que vienen de la Siria sedentaria, de los semitas occidentales, como el Shamin, el gran dios de la fertilidad, de la lluvia. Es el dios que controla los cielos. Por lo tanto, es él el que permite que crezcan los campos. Hay otros fenicios como Astarte o como Shadrafa. Incluso otros vienen de Egipto, como Baal-Amu, que viene del oasis de Simua. Y luego también hay dioses griegos, como Hércules, representado igual que en Grecia, y que no tiene ninguna correspondencia local, porque a veces se puede cambiar los nombres. El dios Bel, por ejemplo, se le llama Bel en arameo, pero a menudo los griegos lo llaman Zeus, sencillamente, pero sabemos que es Bel. Los fieles no se equivocaban, mientras que Hércules es Hércules a secas, y se le presenta como en Grecia, es decir, desnudo, con la piel de león y con sus armas. Por lo tanto, el Panteón de Palmira es muy representativo de esta mezcla de las culturas que podríamos encontrar también en la vestimenta. Por ejemplo, solo en parte, la vestimenta proviene de Irán, con los pantalones bordados grandes, las túnicas, con la que se vestían los hombres de Palmira cuando se reunían para banquetes en honor de los dioses, o en su sarcófago, en sus tumbas. También pueden llevar la toga romana, porque son ciudadanos romanos en otras ocasiones. Como hoy un japonés puede ir a trabajar vestido de chaqueta y corbata y llegar a su casa y ponerse un kimono. Es un poco esa misma actitud. Por lo tanto, la importancia de Palmira está allí, en esa mezcla de culturas, en esa mezcla de las influencias, que nunca son excluyentes entre sí. Están profundamente abiertos a la cultura griega, se ve en la decoración de las casas, pero el resto de culturas también son bienvenidas. A partir del año 17 de nuestra época, y Anik hablará más de la riqueza de Palmira, es la fecha que hay que retener, el año 17, incluso un poco antes. Digamos que es la fecha más tardía. A partir del año 17, Palmira se convierte en una ciudad del Imperio Romano, fronteriza, por supuesto. Los romanos instalan un puesto de aduanas, pero es romana y nunca dejará de serlo hasta el 634, a pesar de la aventura de Zenobia. Tal vez hablaremos en el momento de las preguntas, que nunca fue reina de Palmira. Te paso la palabra, Anik, para la continuación. No es evidente lo de las imágenes porque habíamos preparado un PowerPoint para una conferencia organizada y aquí, bueno, estamos a tres bandas y no está claro cómo gestionar las imágenes. Maurice ha dicho cuáles eran los orígenes, un tanto confusos, de la ciudad de Palmira. Tenemos mucha más información a partir del periodo romano. Primero las ruinas que se ven en Palmira o que se veían, que se ven todavía. En parte ha habido cosas destruidas, pero hay cosas en pie todavía. Vienen de la época romana. La mayor parte de los monumentos visibles en el emplazamiento fueron construidos entre el siglo I de nuestra era y el III. Los primeros trabajos efectuados tras la entrada de Palmira en el Imperio Romano es la construcción de la columnata que atraviesa el emplazamiento de norte a sur y de este a oeste y que es emblemático de este sitio. Lo que chocaba sobre todo a los viajeros eran estas columnatas
que atravesaban totalmente el lugar. Son los primeros elementos de construcción a los que los habitantes de Palmira se apegan cuando empiezan a ser partícipes, se ven incluidos en el Imperio Romano. Seguramente quisieron manifestar así su satisfacción de entrar en ese gran imperio romano, que era el imperio dominante en esa época, el imperio fuerte, que transmitía valores, una cultura, y los habitantes de Palmira querían demostrar que suscribían todo ello. De ahí la columnata y el gran templo de Bel, que también es totalmente contemporáneo de la entrada de Palmira al Imperio Romano. Tenemos inscripciones que dan testimonio de las donaciones que hicieron los habitantes de Palmira y también habitantes que habían emigrado a Mesopotamia, que dieron dinero, dieron fondos para la construcción del nuevo templo de Bel. Digo nuevo porque ese templo reemplazó a un templo más antiguo, que se remontaba seguramente de la época de los griegos, 2 o 3 siglos antes, y los habitantes debieron considerar que era insuficiente en su belleza y en su representación, visto su nuevo estatus de ciudadanos del Imperio Romano. Por lo tanto, se construye ese gran templo de Bel, renovado. Se tardarán 2 siglos en construirlo, porque las primeras inscripciones vienen del 19 de nuestra era, y la última, que habla de su conclusión, habla del 175. Es decir, se ponen las grandes puertas monumentales a la entrada del recinto del templo. ¿Qué es lo que permitió a los habitantes de Palmira construir esta ciudad absolutamente magnífica? Bueno, no encuentro las imágenes. ¿Qué es lo que permite a estos habitantes de Palmira el abordar esta construcción gigantesca, 2 siglos de construcción? Son las riquezas que habían acumulado en el gran comercio. Antes se ha dicho que ya en el siglo III a.C. Palmira era muy rica, y estas riquezas las poseen o las poseían porque los habitantes transportaban mercancías. Posiblemente también eran comerciantes y traficaban. Bueno, había un tráfico seguramente tráfico comercial de los diferentes productos de las diferentes regiones, pero ante todo eran empresarios de caravanas, es decir, poseían las infraestructuras para poner en marcha este comercio, los camellos, porque el territorio de Palmira, por supuesto, es el oasis y el desierto, pero se extiende también a las montañas. En la zona occidental de Palmira, donde hay pastos, llueve de hecho. Palmira es un oasis, pero no es un oasis del Sáhara. Llueve e incluso nieva en Palmira en invierno. Por lo tanto, hay reservas de agua. El emplazamiento puede estar totalmente verde en invierno. Si vamos en enero, todos los jebel estaban verdes. Había incluso hierba en el suelo. Por lo tanto, hay agua, hay vegetación, tienen camellos, tienen caballos. Tienen también a los trabajadores competentes para acompañar la caravana. En concreto, además, tiene una milicia armada y es un fenómeno bastante excepcional en el Imperio Romano, el hecho de que una ciudad tenga el derecho a tener sus propias tropas. En general, el emperador solo quiere soldados romanos. Pero en Palmira existía una milicia armada de hombres que acompañaban las caravanas, que la protegían al atravesar el desierto, que la protegían de los nómadas que querían saquear la caravana, hacer su botín. También tienen embajadores, personas que conocen muy bien el país en el que van a penetrar para ir a buscar sus productos, que es el Imperio Parto,
y luego persa en un segundo momento, con un cambio de dinastía en Mesopotamia, y con los partos y luego los persas, menos con los persas, porque hay conflictos armados que estallan, pero sobre todo con los partos tendrán relaciones diplomáticas que explican que incluso los habitantes de Palmira podían ser gobernantes de algunas provincias de Mesopotamia. Y luego están, digamos, las oficinas de los habitantes de Palmira en el valle del Éufrates y del Tigris, o en el Shatt al-Arab, en la desembocadura de los dos ríos, en el Golfo Pérsico, y allí también había oficinas donde llegaban los productos de China, seda, que venían de piedras preciosas también, especias, también incienso, mirra de Arabia, productos de África como el marfil, productos del Golfo Pérsico, donde hay una especialidad de pesca, de las perlas antes de que el Golfo Pérsico se convirtiese en un lugar petrolífero. Los recursos eran sobre todo las ostras y sus perlas. Por lo tanto, en Palmira, bueno, iban a buscar directamente muchas veces esos productos, porque además los habitantes tenían barcos, iban hasta la India a buscar los productos. Hay inscripciones que nos hablan de un propietario, un armador, que fue a Siti, a la India, y también se conoce a navegantes de Palmira en el Mar Rojo. Es decir, tenían oficinas en Egipto también. Por lo tanto, hicieron una enorme fortuna con ese comercio, esos puntos de comercio, que eran los únicos que podían hacerlo realmente, porque los militares romanos no saben ir a camello. Es decir, realmente cuando necesitaban personas que dominasen al dromedario, buscaban a un palmirano. Y por lo tanto, estos palmiranos tenían toda la estructura y abren al Imperio Romano un mercado formidable, porque todos esos productos muy caros que van a darle también al Imperio Romano mucho dinero por los impuestos, inundan el mercado oriental y el mercado occidental hasta Roma. Es decir, hay un consumo fabuloso en Roma de todo tipo de cosas, para los templos, para los funerales. Por lo tanto, los productos, el incienso, por ejemplo, es muy caro. Así que los palmiranos se enriquecieron mucho con estas mercancías, y eso les permitió embellecer considerablemente su ciudad. Me habría gustado mostrar algunas fotos, pero no lo logro. Sí, aquí. Tal vez. Bien, aquí está el mapa que muestra las rutas comerciales tomadas por los palmiranos que llegan hasta el Éufrates y el Tigris. Los dromedarios se quedan en los pastos y luego se tomaban barcos para ir a buscar las mercancías. Se cargaban los camellos, los dromedarios, y se entraba en Palmira. ¿Quién se ocupaba del comercio entre Palmira y el Mediterráneo? No se sabe, pero como no había realmente un peligro particular, seguramente eran comerciantes locales romanos los que se ocupaban de ello. Por lo tanto, una ciudad considerablemente enriquecida, con muchos monumentos. Aquí está la foto del barco, el bajo relieve del barco. Monumentos típicos de una ciudad romana. No vamos a entrar en detalle, pero evidentemente construyen grandes columnatas, las calles con columnatas, que permite proteger a las personas del calor o de la lluvia, pasearse debajo de los soportales. Construyen un gran arco de triunfo en la intersección de dos partes de esa columnata. Instalan también en otro cruce ese monumento que se llama un tetrápilo, que es típicamente oriental, de la arquitectura greco-romana oriental. Construyen un teatro que sirve para reunir al pueblo,
para las reuniones, para votar, por ejemplo, porque Palmira era una ciudad del Imperio Romano. Por lo tanto, funcionaba como cualquier otra ciudad del Imperio Romano. Hay un consejo municipal, la Boulé, porque bueno, era un país de lengua griega. Hay magistrados que se encargan de la gestión de la ciudad, uno dirige el gimnasio, otro se ocupa del mercado de abastos, otro de la dirección general. Es decir, hay varios magistrados y el pueblo repartido en diferentes tribus cívicas. A veces se le consulta para votar decretos honoríficos, y aquí vemos algunos ejemplos en las columnas de la ciudad. Hay unas 300 inscripciones griegas en Palmira, grabadas en las columnas en torno a los templos, pero también en las consolas que salen de las columnas a 2/3 de su altura y que permiten honrar a los que han hecho algo por la ciudad, porque otra leyenda es que los romanos construyeron Palmira. No es cierto. No les daban con el látigo a los palmiranos para construir el teatro, esto, lo otro. No, para nada. Era una voluntad de los palmiranos el querer construir una ciudad bella a imagen de otras grandes ciudades de Oriente para demostrar que estaban tan integrados en la cultura greco-romana como los habitantes de Alejandría, de Antioquía o de Fez. Por lo tanto, son los palmiranos y son ellos, los ricos, los que financian con su bolsillo, de su bolsillo, la construcción y el mantenimiento de los monumentos, y se les agradece esto con inscripciones en los monumentos, y a veces incluso se les erigía una estatua para demostrar que fueron especialmente participativos. Entre los grandes monumentos construidos en la época romana, por supuesto, están los templos, los santuarios, el más importante, el de Bel, pero también el del dios de la fertilidad, Baal Shamin, pero también el templo de Alat. Había más de 60 divinidades honradas en Palmira en la época romana. No todas tenían un templo personalizado, a veces había varias divinidades en un mismo templo, pero había una gran variedad de templos en Palmira que o fueron reconstruidos o fueron embellecidos, pero siempre con esa preocupación de conservar, por un lado, las tradiciones en la decoración interior del templo y un entorno greco-romano para demostrar que se estaba integrado en ese imperio. Termino rápidamente diciendo que el apogeo de Palmira se sitúa en torno al siglo II de nuestra época, de nuestra era. El comercio florecía, todo iba bien. El tercer siglo empieza a ser un periodo más difícil porque los persas reemplazaron a los partos en Mesopotamia, eran más agresivos, saquearon Siria y por lo tanto ponían en peligro el comercio que tenía Palmira con Mesopotamia, y por lo tanto también tiene grandes dificultades el Imperio Romano en sus fronteras porque se ve atacado por todos los lados, no solo en el Éufrates, también en el Rin, en el Danubio, por doquier. Por lo tanto es un siglo más difícil, es esa Siria del siglo III, y entonces emergen Odainat y Zenobia, dos notables de Palmira. Uno y otro irán a la cabeza de los ejércitos romanos para intentar expulsar a los persas y conquistar la paz otra vez en Siria. El marido de Zenobia, del que se habla menos, ya es raro, normalmente se habla más de los hombres que de las mujeres, aquí es al revés. Odainat preparó bien el terreno al principio. Odainat era un fiel colaborador, por así decirlo, del emperador en Oriente, por lo tanto se puso al mando de los ejércitos. De hecho era cónsul romano, así que tenía esa potestad, pertenecía a ese orden superior de la sociedad romana,
a los senadores. Por lo tanto, en un primer momento, luchó contra los persas, incluso los persiguió hasta Mesopotamia, y de hecho, así tomó el apodo de Rey de Reyes, porque había combatido al Rey de Reyes de los persas. Pero no hay ninguna prueba que demuestre que tuvo un reino, o que fue desleal, que Odeynat fue desleal al Imperio Romano. Desde luego fue asesinado, no sabemos por quién ni por qué, pero su mujer, tomó el relevo y llevó el razonamiento hasta el final, porque se dijo, bueno, puesto que yo salgo victoriosa sobre los persas y mantengo la paz, y he extendido mi autoridad a una gran parte del Oriente, pues porque no voy a ser emperadora, puesto que los emperadores, llegan unos tras otros, lo proclama el ejército, es asesinado, después y así, ella lo intentó y dijo, ¿por qué no yo? Con su hijo. Y de ahí nace esa aventura de Zenobia, que se proclama emperadora de Roma, pero que por desgracia caerá con un emperador de mano dura. Él mismo había sido proclamado en el Danubio y no soportó que una mujer, seguramente una mujer, le robase el poder, y con su ejército fue desde Occidente hasta Palmira para aplastar a Zenobia, y seguramente se encontró en Roma como trofeo del emperador, y no sabemos qué ocurrió con ella. ¿Fue asesinada? Gozó de la gracia del emperador, así lo dicen algunas fuentes. Habría recibido una villa maravillosa cerca de Tívoli, que se habría vuelto a casar, que fundó una nueva familia, que tuvo descendientes en el siglo IV, pero eso es reconstitución, porque ningún documento es suficientemente fiable para poder decir cuál fue su destino tras su caída en desgracia en el 272 de nuestra era. Si hay preguntas, completaremos después. Bueno, pues en primer lugar a mí me gustaría agradecer a la Casa Árabe y al Instituto Francés que me hayan invitado a esta charla sobre Palmira, y también a Maurice y Anne, que han realizado una introducción histórica realmente prolija y de gran valor. Yo, como periodista e historiador, me gustaría lanzar al aire una serie de reflexiones que nos plantea la destrucción de Palmira, y que creo que pues son una pequeña aportación que puede tener este hecho para el hombre del siglo XXI. En primer lugar, como ha dicho Karim en su presentación, Palmira ha sido destruida varias veces. Ha sido destruida con la derrota de Zenobia, ha sido por el tiempo, y ahora hemos tenido otro episodio con la destrucción que ha llevado a cabo Daesh, ¿no? Realmente no estamos más que ante la peripecia vital de una obra humana, como cualquier otra, que tiene fecha de caducidad. Decía el emperador Marco Aurelio en sus meditaciones que nada de lo que contemplamos va a permanecer igual para toda la vida, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Entonces, estamos ante lo que es el devenir de lo que pues es la vida y es la historia, ¿no? Hay por detrás otra reflexión, que es que los restos arqueológicos están bien documentados, hay una documentación ingente, se podría llegar a reconstruir, igual que se ha reconstruido, por ejemplo, el puente de Mostar tras la guerra de los Balcanes, o tras la Guerra Civil Española, que tuvimos que reconstruir buena parte de nuestro patrimonio, o incluso, por ejemplo, el campanile de Venecia, que se vino abajo a principios del siglo XX y que fue reconstruido. Lo que es material se puede llegar a reconstruir, ¿no? Pero Palmira es el símbolo de la destrucción de un país, en el fondo, ¿no? Siria, desde el año 2011, está sumida en un conflicto realmente complicado, en un conflicto que está destruyendo no solamente el patrimonio, sino también vidas humanas, y está provocando una tragedia humanitaria de primer orden. Lo vemos todos los días en los informativos, cómo los refugiados llegan a Europa y cómo, allí en la propia Siria pues sigue muriendo gente. Y en este sentido quiero lanzar una segunda reflexión al hilo de esta primera,
y es que por detrás pues hay una tragedia humana importante detrás de la destrucción de Palmira. Vi en medios de comunicación españoles una noticia que me llamó mucho la atención, y era que Daesh había destruido 2 de las columnas de la vía columnada, y ese era el titular. Sin embargo, cuando tú leías la noticia, había destruido las columnas porque había atado a 2 civiles a las columnas y los habían ejecutado, ¿no? Entonces vemos cómo hay una alteración aquí de valores que resulta ciertamente sorprendente, ¿no? Porque el titular de la noticia, en varios medios, no solo en uno, era que el Estado Islámico había destruido 2 columnas de la vía columnada, pero sin embargo había ocurrido que había habido 2 muertes, ¿no? Esto es realmente significativo. En este sentido, y volviendo otra vez al tema de la reflexión, hay otro tercer apunte que me gustaría hacer, y es que la destrucción de los monumentos principales de Palmira que hemos presenciado es una tragedia a nivel cultural para la humanidad, pero hay otras tragedias culturales que también se están sucediendo a día de hoy en Europa. Hablo concretamente de España, no sé si en Francia ocurrirá también igual, que es el destierro progresivo de las humanidades, ¿no? Las humanidades van perdiendo cada vez más peso en los sistemas educativos y no son más que el legado inmaterial de lo que estamos viendo destruir materialmente, que es Palmira, es, como ha dicho también Karin en su presentación, Nimrud, Khorsabad, todo este patrimonio que está desapareciendo no es más que el generador de una cultura inmaterial que es la que ha conformado nuestro modo de vida, nuestra civilización, nuestros pilares, y que se están atacando diariamente con el destierro sistemático de las humanidades, ¿no? Al menos en España, no sé si en Francia ocurrirá igual, pero es un tema que es importante reflexionar sobre él, porque nos llevamos las manos a la cabeza por la destrucción del patrimonio material, que es grave, y sin embargo no hay una denuncia al mismo nivel del destierro de este legado inmaterial, ¿no? Y luego, por último, una cuarta reflexión, que es ¿por qué Daesh, por qué el autoproclamado Estado Islámico destruye el patrimonio de esta manera? ¿Qué es lo que busca? ¿Y cuáles son las razones por las cuales ocurre esto, ¿no? Hablando con diferentes personas involucradas en este tema, hay una primera conclusión que es, bueno, con la que ha dicho Karin inicialmente, ¿no? El Estado Islámico es un movimiento muy sectario. Todos estos edificios, todas estas obras de arte pues son consideradas paganas y por tanto destruidas, ¿no? También es una provocación hacia Occidente, porque no deja de ser el legado material, como he dicho, de la interculturalidad del mundo mediterráneo, como decía Maurice en su exposición. Palmira es un ejemplo de la fusión de tradiciones orientales, de tradiciones mediterráneas, y esa coctelera da lugar a una civilización, a una manera de ser que es como somos nosotros realmente. Entonces, atacar los restos materiales de este tipo de ciudades, como Palmira, por ejemplo, es atacar a los pilares de la civilización occidental. Y esto es algo que tiene como intención última, pues lógicamente, la provocación, ¿no? Pero no olvidemos que también hay un componente propagandístico. Daesh tiene un sistema de comunicación realmente afinado, con unos medios muy importantes, van salpicando las noticias para estar siempre en los medios de comunicación y en el fondo pues, parte de lo que buscan es publicidad, ¿no? haciendo este tipo de tropelías. Pero hay una última derivada de todo esto, que yo comentaba con Mamoun Abdul-Karim al comienzo del conflicto, antes incluso de que Daesh se rompiera en escena, y es el expolio sistemático de estos yacimientos. Antes de la entrada de Daesh en Palmira, en Siria, vimos imágenes cenitales de Apamea, absolutamente horadada de catas, ilegales lógicamente, en busca de tesoros arqueológicos, ¿no? Lo mismo ha ocurrido en Dura Europos, en Alepo, en Idlib. Ha habido bueno, por no hablar de Irak, claro, que Irak es mucho anterior el expolio, ya desde la época de la caída de Saddam Hussein ya se produjeron actos de expolio del patrimonio iraquí, ¿no? Pero claro, ¿por qué se expolia? Pues porque hay alguien que compra, si no, no se expolia.
Según algunos expertos, el expolio es la cuarta fuente de financiación, bueno, el expolio, las obras de arte es la cuarta fuente de financiación de Daesh. Luego, no es nada desdeñable. ¿Y por qué digo que tiene una intención disuasoria? Pues que por una parte aparecen destruyendo, por ejemplo, en el Museo de Mosul se vio de manera evidente cómo destruían parte de las esculturas que allí había. Algunas eran moldes de yeso, no eran los originales. Pero, por otra parte, fuentes iraquíes a mí me confirmaban para un reportaje que pude escribir sobre el tema que habían sacado previamente todo aquello que se podía sacar en el mercado negro del arte, ¿no? ¿Y esos compradores dónde están? Esos compradores están aquí, en Occidente. Están en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China. Por tanto, por un lado, nos tiramos de los pelos por la destrucción de la ciudad, pero por otro lado, hay una demanda que no deja de sustentar, en cierta manera. No es la cosa principal, lógicamente, que mantiene a Daesh con vigor, pero algunos expertos lo situaban como la cuarta fuente principal de financiación, ¿no? Entonces es algo sobre lo que tenemos que pensar, porque realmente no habría expolio si no hubiera demanda. Inicialmente, cuando hablaba con Mamun Abdul Karim del problema del expolio en Siria, me decía que, bueno, siempre lo ha habido pequeñas bandas de saqueadores que buscaban pequeños tesoros o pequeñas piezas con las que ganarse la vida, ¿no? Pero poco a poco, a medida que el Estado sirio perdió el control sobre el territorio, el problema se agravó. Empezaron a haber ya cuadrillas organizadas, bien dirigidas, que se mueven por encargo y que sacan las piezas a través de Jordania, de Líbano o de otros países limítrofes, también como Turquía, por ejemplo, y se venden en el mercado negro, ¿no? Así que, más allá de lo que es la pura introducción histórica que nos han hecho Maurice y Annie, que lógicamente pues ha sido excepcional y muy prolija, a mí me gustaría, como periodista y como, bueno, pues, seguidor de la actualidad, de los acontecimientos en Siria y en Europa, que nos planteáramos estas 4 reflexiones que os he lanzado, puesto que creo que es una lectura que debemos de abordar, puesto que si no estamos condenados a volver a repetir episodios de este tipo, ¿no? Hay un problema también de falta de cultura en general, de falta de valor. Hay poco, no se valoran realmente las obras de arte, lo que supone, y quizás es un problema en el que estamos todos implicados, ¿no? Así que a mí me gustaría cerrar mi intervención, que ha sido breve porque prefiero que haya preguntas del público, con esta cuádruple reflexión acerca del valor del patrimonio, del valor de las vidas humanas que hay detrás del patrimonio y sobre todo también de cierta hipocresía que hay en algunos sectores que por una parte bueno, pues critican o denuncian la destrucción del patrimonio, pero por otra parte, bueno, pues creo que algo más se podría hacer a la hora de combatir el expolio y la circulación de obras de arte en el mercado negro. Muchas gracias Mario y Maurice. Voy a hacer, desde luego vi que Maurice movía así un poco la cabeza, entonces desde luego que habrá algunas observaciones a lo que se ha dicho. Yo voy a hacer un par de preguntas a cada uno de ustedes y después, si tienen, claro, observaciones a lo que han dicho los otros ponentes, ¿no? Maurice, yo quisiera preguntarte, como nos has hecho una descripción muy interesante de lo que es la mezcla de influencias que tuvo Palmira a lo largo de su historia prerromana, griegos, semitas, mesopotámicos, fenicios, egipcios, etc. Me gustaría que nos dijeras si hubo, o más bien cómo se manifestaban este sincretismo en el día a día de los palmirenses. Hablaste del panteón, hablaste del idioma, también de las vestimentas, pero en concreto este sincretismo dio pie a una cultura exclusivamente o distintivamente palmirense y también trayéndolo hacia el siglo XXI. Creo que también para eso nos debe de servir la historia,
no solo para comprender mejor el pasado, pero para intentar entender mejor lo que pasa hoy. Se ha hablado mucho de la relación de Palmira tanto con Persia como con Mesopotamia. ¿Cómo puede esto? Y claro, desde luego hoy que hablamos del autodenominado Estado Islámico, constantemente hablamos de cómo Siria está muy vinculada con Irak y con Irán. Entonces, no sé si nos permite el pasado entender la complejidad de las relaciones entre los estados modernos de Siria, Irán e Irak. A Ani, si pudiera de una vez preguntarte, dado que tú eres miembro de un panel de expertos de la UNESCO, me gustaría saber cómo están ahora mismo el estado de las cosas, el estado de la cuestión, en términos de una vez que se recuperó o que las tropas de Bashar al-Assad y los rusos entraron a Palmira, ¿en qué estado está? Si podemos en una escala del 0 al 10, incluso si quieres hablar de -1 o -5, ¿en qué estado está el patrimonio actual en Palmira y qué planes hay para reconstruirlo? Y bueno, a Mario me gustaría, además de felicitarte porque en tu libro has además dedicado una mención específica a Khaled al-Assad, que fue, yo diría yo, un auténtico héroe y en términos locales un mártir al proteger y hasta el último minuto este patrimonio. ¿Cómo en los medios de comunicación, dado que realmente tu trabajo está más ahí, cómo se puede actuar para generar un mayor interés de no solo del gran público, ¿no?, sino de las agencias que podrían eventualmente actuar y proteger este patrimonio, ¿no? ¿Qué tipo de acciones a nivel mediático, si hay que usar más Twitter, Facebook, etcétera? Gracias. Oui, je vais bien sûr répondre a la question, mais je voy a voudrais contestar a la pregunta, pero primero quiero aportar una precisión. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Mario. Antes de las ruinas están los hombres, están los sirios que sufren. Y no hay que olvidarlo, los sirios no sufren solo por Daesh. 8 sirios de cada 10 están matados desde el principio de la guerra, han sido matados por el ejército de Bashar al-Assad. No huyen solo por Daesh, sino que también por Bashar al-Assad. Los que huyen Damasco o regiones de la costa huyen el régimen. Luego, segundo punto, las destrucciones que se han llevado a cabo en Palmira son considerables. Ani hablará del tema, pero empezaron con la entrada con el ejército de Bashar al-Assad. Ha habido saqueos, ha habido pillajes. Son los cañones y los tanques de Bashar al-Assad que han destruido el templo de Bel, por ejemplo. Una vez más, hay que saber que los crímenes de Daesh son considerables. No se trata de disculparles, pero no hay que imaginarse que las destrucciones son únicamente llevadas a cabo por Daesh o por otros rebeldes. Cuando el régimen pierde el control de algunas zonas y eso lanza el tráfico de antigüedades, bueno, habría que saber cuál es la parte del tráfico que va al bolsillo del régimen, porque el régimen de Bashar al-Assad saquea las antigüedades desde hace 50 años, él y su padre, por supuesto. Vuelvo a la pregunta. Hablamos de Palmira, por supuesto, pero cuando se habla de destrucción del patrimonio sirio, hablamos de la integralidad del territorio. El 75% de la ciudad de Alep está destruida. Todo lo que está en el pie de la ciudadela, veis las mezquitas, el zoco, las escuelas coránicas, todo esto está totalmente destruido por armas del régimen.
todo el valle del Eufrates, donde hay unos sitios del segundo, del tercer milenio o más recientes, por ejemplo, están saqueados de manera sistemática. Entonces estamos en una configuración catastrófica en cuanto a patrimonio por parte de los actores del conflicto, de todas partes, y por parte también de, que hay un caos político, entonces hay un desorden absoluto. También Daesh paga a gente para con certificados, que entregan certificados para encontrar objetos o el pueblo o antigüedades. Entonces hay una catástrofe a nivel de patrimonio, pero también a nivel humanitario, es una catástrofe general y cultural, por supuesto, irrecuperable. Y nadie se puede salvar de su responsabilidad. El régimen también, porque hay zonas también como Apamea, donde el régimen ha sido muy presente. Hay 14.000 yacimientos clandestinos en Apamea. Son 200 hectáreas, entonces podéis ver la densidad y veis que siempre ha sido cosa del régimen. Entonces no hay que reducir todo a Daesh, aunque tiene mucha responsabilidad. Para contestar a la pregunta de Karim, es una pregunta importante. No creo en el modelo, en la historia. Creo que la historia nos enseña mucho, es verdad, pero desgraciadamente los pueblos no sacan lecciones, porque si hubiéramos sacado conclusiones de la historia, seguramente no habrían fronteras que se estarían construyendo alrededor de Europa para rechazar a los refugiados, cuando hemos acogido refugiados españoles en 36 o en 39, refugiados húngaros o refugiados de Serbia, de Bosnia en los años 90, cuando los horrores que están ocurriendo en Siria, en las cárceles del régimen o por Daesh, no están tan lejos de lo que conocimos en Europa en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no creo que nos sirva de modelo. Sin embargo, pienso que nos lleva a pensar, y tu pregunta por eso es muy importante, a pensar, reflexionar sobre lo que es la cultura y qué lugar ocupa en nuestra vida. Yo evitaría quizás, y cuanto más mayor me hago, más dudo en emplear grandes palabras. Ya no empleo el término de sincretismo, por ejemplo, porque es un acto voluntario. Es como si yo estuviera haciendo una tarta y de forma voluntaria pues hago algo a mi gusto. Pienso que la cultura primero es un asunto a la vez individual y colectivo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Pues que cuando en Palmira se decide organizar una comunidad sobre el modelo de una ciudad griega, como otras en Siria o en Asia Menor, en la parte oriental del Imperio Romano, es una decisión colectiva que va a obligar a la gente que vaya a una reunión del Consejo Municipal, que se reúnan en asambleas para votar, etc. Pero hay una parte que es individual también. En Palmira, cuando uno quiere que en su casa se elija el mito de Aquiles, él mismo es el que elige. ¿Y por qué elige este mito? Yo creo que es porque cuando estamos hablando de élites, por supuesto. Desgraciadamente, el campesino que está cultivando sus olivos no deja muchas huellas, ni siquiera tiene los medios para tener una tumba. Entonces, estas grandes tumbas de las que hemos hablado, habéis visto unas imágenes, son familias ricas. Entonces, ¿por qué se elige este mito? Pues porque en todas partes y en todas épocas las élites han
quisieron parecer modernas. Lo que es moderno en esa época es lo que viene del Mediterráneo, lo que es grecorromano. Y ser moderno no significa renunciar a su propia cultura. Uno puede ser a la vez romano, puede ser palmireño y a la vez grecorromano. Entonces, uno puede ser senador romano, que no es cualquier cosa, es alguien que pertenece a la élite en la escala del imperio entero, pero la lengua más corriente es el griego y habla arameo también. Entonces la cultura es también elegir, si yo elijo comer tal tipo de comida, porque la comida también es un elemento de la cultura. En España, bueno, con una gran tradición culinaria, la que tenéis, o en Francia también, no os voy a intentar probar que la comida es la cultura. Entonces, elegir un tipo de comida, elegir una vestimenta, si hoy estoy con una corbata, con un traje y no con otro tipo de ropa, es una elección cultural. Cuando en Palmira un habitante quiere vestirse con la túnica griega o si se viste como un ciudadano romano, pues un pantalón bordado o la túnica también bordada, los calzados en tejido, con piedras. Bueno, es una elección cultural. Entonces diría que Palmira para eso tiene algo muy interesante, porque nos muestra cómo los distintos ingredientes que están a disposición de todos, cada uno elige los ingredientes que le gustan y cada uno elige de forma distinta. La elección de los hijos también, cuando un habitante quiere llamar a su hijo Alejandro, es una elección cultural, de alguna forma. Si elige Alexandros, que es un nombre griego, y no como el abuelo Wallabat, también es una elección cultural. Pero eso no significa que el hijo Alejandro no va a llamar a su hijo Wabalat o Odainat. Lo que nos enseña es que la cultura es un mestizaje propio a cada uno. Estamos condicionados por un entorno general, por supuesto, pero al final, en el fondo, es una elección personal de cada uno. No sé si he contestado a tu pregunta. Bien. La pregunta es el estado del emplazamiento tras las destrucciones diversas y variadas. Efectivamente es algo catastrófico. Hemos oído al director general de las antigüedades, Mamun del Karim, decir, bueno, pero el 80% del lugar está intacto. Bueno, cierto, pero lo que se ha destruido en Palmira era lo más valioso. El templo de Bel, por ejemplo, que era el monumento más imponente del lugar. Ahora es grava, como se puede ver en la fotografía. Bueno, ISIS tardó con sus barriles de explosivo 3 días en destruirlo y, bueno, borró absolutamente del mapa la parte central, que son ya pequeños cantos, y los grandes bloques de la parte superior cayeron. Por lo tanto, estamos aquí frente a un monumento que ha sido íntegramente destruido, puesto que lo que queda de los bloques es la parte superior y no hay sobre qué ponerlas. Por supuesto, habrá que poner algo debajo, es decir, algo nuevo. Por lo tanto, habría que restaurarlo y tal vez no respetaría la originalidad del monumento, tal y como estaba antes de la destrucción. Tenemos lo mismo con las torres funerarias. Aquí se ven fotos. Con las torres antes y después no queda nada. Una decena de torres funerarias han sido totalmente barridas y no hay nada que hacer. Por lo tanto, aquí también ya es grava y no se podrá reconstruir nada. El único monumento que tal vez podrá ser restaurado es el gran arco
con dos fotografías a la derecha, que fue tumbado. Posiblemente no lo hicieron explotar, sino lo derrumbaron. Entonces, después de un peritaje minucioso, tal vez se pueda montar otra vez los diferentes bloques con algún añadido de bloque moderno. Ya había sido restaurado. El arco no estaba en su estado de origen. Pero estamos frente a destrucciones que son prácticamente irremediables. La pregunta se plantea, ¿qué hacer? ¿Tenemos que reconstruir Palmira? Bueno, Abdul Karim dijo al día siguiente de la expulsión de ISIS del sitio, reconstruiremos Palmira, en 5 años estará como nueva. Y bueno, ahí me preguntaron desde la AFP y mi declaración dio la vuelta al mundo. Yo dije que Maamoun era muy optimista. De hecho, está enfadado conmigo desde entonces, puesto que no dije algo muy conveniente. Pero dije que no, que primero es muy optimista, que en 5 años se pueda reconstruir íntegramente este lugar que está absolutamente destruido. Como ven, 5 años serán los necesarios para hacer un peritaje del sitio cuando acabe la guerra. Porque no hay que olvidar un dato, es que la guerra no ha terminado. El régimen sirio y los rusos nos han querido hacer pensar que por liberar Palmira ya está. Se acabó lo que se daba. Pero la guerra no ha terminado. Mientras que el ejército ruso y Bashar al-Assad echaban a ISIS, a Daesh, de Palmira, y se hacía ese concierto absolutamente obsceno en el teatro de Palmira con el señor Gergiev en el pupitre, con una videoconferencia con Moscú y Putin regocijándose de lo que hicieron sus chicos. Se estaban bombardeando Alep, se estaba matando al último pediatra de un hospital de Alep, el único que podía curar a los niños. Por lo tanto, la guerra no ha terminado, no lo olvidemos. No nos dejemos embaucar por el discurso político que se proclamó el día de retomar Palmira, que eso no esconda la realidad. Por lo tanto, solo se podrá restaurar el emplazamiento, no digamos ya reconstruirlo, cuando la guerra termine y cuando los expertos puedan ver el lugar con seguridad y decir cuáles son las posibilidades de una reconstrucción, de una restauración. Luego los términos tendrán que ser definidos. Pero también los que pretenden ser los liberadores de Palmira no sigan destruyéndolo. Hemos visto hace menos de una semana fotografías aéreas que muestran un campo militar ruso sobre la necrópolis norte de Palmira, en el mismo yacimiento antiguo. Bueno, dicen que es provisional, que es un hospital, que es un horno de pan. ¿Qué más da? Están sobre la necrópolis, están sobre el yacimiento arqueológico. No hay suficiente sitio para instalar a los soldados, pero bueno, es increíble. El discurso de los rusos diciendo que hemos liberado Palmira, la hemos salvado, vamos a reconstruirla, porque encima están allí, evidentemente, con la mano larga, pues es un discurso que no nos tiene que engañar. Hay que empezar diciendo, bueno, pongan a los soldados en otro lugar, dejen de machacar el suelo de la necrópolis y dejen de estropear todo más de lo que está. Por lo tanto, hay un problema político que se plantea hoy en día para decirle a Bashar al-Assad, a su régimen y a los rusos que el sitio de Palmira tiene que evidentemente ser asegurado, que ya no haya minas para poder acercarse a los monumentos, pero además hay que establecer un perímetro de seguridad en torno a estos monumentos destruidos para que no se siga viendo las imágenes que se ven desde la reconquista de Palmira, de soldados que se suben a las ruinas, turistas que llegan en autobús desde Homs para ver las ruinas. Esos turistas en concreto son representantes de ONGs, Cruz Roja, etcétera, personas que trabajan en Siria.
hordas de periodistas que cuentan cualquier tontería delante del anfiteatro de Palmira, no saben ni siquiera la diferencia entre un teatro y un anfiteatro. Realmente tendría que escucharse, y es la UNESCO la que podría hacerlo, puesto que es un lugar clasificado en el patrimonio mundial. Por lo tanto, hay que decir a los beligerantes que hay reglas que respetar respecto del patrimonio y que se deje ya de destruir los yacimientos, Palmira y el resto de los que hemos hablado antes. Por lo tanto, estamos aquí en un juego de poder en el que Palmira se ha convertido en un chantaje, en un tira y afloja para engañar a Occidente, que ha creído, bueno, lo hemos creído 24 horas. Eso es lo que enfurece a los rusos y a los sirios in situ, y es que, bueno, no han tenido mucho éxito. Creían que Occidente iba a comprarles el mensaje, el discurso, pero bueno, dijimos aún así cuáles eran los problemas que se planteaban y no pensar que la guerra había terminado. Bien, eso es lo que puedo decir actualmente. Bien, yo estoy de acuerdo con Ani. De hecho, también tuve un pequeño desencuentro con Mamun después de haber escrito el prólogo del libro, porque claro, efectivamente dijo que en 5 años se abordaría la reconstrucción, pero a día de hoy lo que es evidente es que el frente de guerra con Daesh está a muy pocos kilómetros de Palmira. De hecho, la razón por la cual está el campamento ruso allí es porque están a las puertas de la ciudad todavía, con lo cual podría haber una contraofensiva y en cualquier momento podría volver a caer. Tal y como está el país de inestable, no podemos asegurar que no vuelvan a volver a controlar el yacimiento, ¿no? Y bueno, no sé si recordáis que incluso Mamun fue a Londres, a Trafalgar Square, y montaron allí una especie de réplica del arco, un acto muy simbólico para vender precisamente algo que no era vendible, que es que la ciudad se iba a reconstruir. A día de hoy, como ha dicho Ani, hasta que la paz no llegue a Siria no se puede hacer nada. Básicamente porque requerirá la intervención de equipos multidisciplinares de diferentes países que no pueden trabajar en esas condiciones como las que ahora hay en Palmira. Y ya tomo el hilo de la pregunta que me ha hecho Karim. A ver, los medios de comunicación siempre han tenido una huida hacia la inmediatez, ¿no? El primer medio fue la prensa, luego la radio, luego la televisión, luego Internet. Hemos ido hacia una inmediatez prácticamente que roza el tiempo real, ¿no? Prácticamente nos enteramos a día de hoy de lo que está pasando en Siria en apenas una hora. Hoy, si no, de manera instantánea. ¿Puedes quitarte y ponerlos de lado? Es que si no se retroalimenta. Y las redes sociales, Twitter, Facebook, no han hecho más que acelerar todavía esa carrera hacia la inmediatez. Pero claro, eso tiene un inconveniente. Cuanta más inmediatez, menos reflexión, más superficialidad. La información se consume y se tira a la basura. Nos preocupamos por Palmira esta semana. Dentro de 2 o 3 meses ya no nos preocuparemos de Palmira. Estaremos preocupados por otra cosa o por lo que sea, ¿no? Hay muy poca memoria. Y esta poca memoria yo creo que se debe un poco a la superficialidad con la que se tratan los temas. Y aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy importante, que es la de poner el contrapunto a la efervescencia de las redes sociales. Pero para eso es necesario que haya un periodismo especializado de calidad. Como decía Ani, yo he visto aberraciones, como periodista e historiador que soy, he visto aberraciones a la hora de tratar temas relacionados con Palmira, ¿no? Pues confundir anfiteatro con teatro, confundir Siria con Irán, lo he oído en una cadena de radio española. Hay el periodismo adolece de una especialización, en este caso en arqueología o en patrimonio, que sea profunda y que permita poner un contrapunto a esa superficialidad que hay en las redes sociales. Entonces se puede divulgar, de hecho es necesario divulgar, pero es necesario divulgar bien, huyendo del sensacionalismo, huyendo de la noticia fácil, huyendo de la morbosidad. Y para eso pues, es necesario un profesional realmente especializado. De hecho, la asignatura que imparto en la Universidad de Burgos va un poco enfocado a esto, a una especialización en patrimonio y arqueología que ahora mismo no existe y tiene sus inconvenientes.
Bien, estamos ya muy cerca del final, pero desde luego queremos escuchar las voces del público, si tenéis comentarios, preguntas. Bien, bueno, pues la verdad es que me queda por nada más agradecer nuevamente al Instituto Francés aquí en Madrid. Recordaros que tienen tanto el instituto que tiene un protagonismo muy importante este año, tiene un hashtag que es Francia, por ahí, Francia Feria. Casa Árabe también tiene una caseta aquí en la Feria del Libro. Bueno, pues agradecer desde luego a nuestros conferenciantes y a sus intervenciones fascinantes, que nos demuestran que realmente esta parte del mundo, desde luego, adolece ahora mismo de una cantidad de digamos, conflictos que además nos hacen pensar que las identidades en esta región de Oriente Medio siempre han sido monolíticas o excluyentes. Desde luego no lo son. La historia nos demuestra justamente lo heterogéneo, lo compuestas que han sido estas identidades, el mestizaje tan intenso que ha habido y que ha formado una cultura sumamente rica, desde luego amenazada por estos movimientos, pero también, como hemos intentado explicar aquí en Casa Árabe con otro tipo de conferencias más sobre la geopolítica, sobre la crisis humanitaria que existe. Desde luego, como bien recordaron nuestros panelistas, no solo la violencia es aplicada ferozmente por los grupos radicales, sino el propio régimen de Bashar el-Assad, que desde luego se puede colocar en el origen de la crisis del 2011 por, digamos, una serie de decisiones contrarias a la voluntad del pueblo. Es muy importante subrayar que, claro, la violencia no solo existe de un lado y la destrucción no solo está del lado de los radicales. Ellos lo hacen con mayor intención, lo graban, lo magnifican, pero desde luego del otro lado hay también muchísimas víctimas. Celebrar desde luego el esfuerzo que debemos de hacer por recuperar la memoria. Lo que decía Mario, cada vez tenemos espacios más reducidos para poder analizar con profundidad la historia, para poder desmitificar, justamente, que hizo muy bien Maurice al principio, después de mi introducción. De alguna forma, el título de esta charla era Visiones de Palmira entre leyenda y destrucción. Hay muchas leyendas que despiertan imaginarios que nos hacen pensar en las aventuras fascinantes de Zenobia, y bueno, es conveniente desde luego poder desmenuzar, poder desmitificar estas leyendas. Y bueno, pues agradeceros vuestra presencia, vuestra asistencia tan nutrida. Los autores, Annie y Maurice, estarán firmando mañana en la Feria del Libro, en la caseta 126, entre las 6:30 y las 8 de la tarde. Os invitamos entonces a ir a comprar su libro y a que os lo firmen. El libro de Mario está aquí en la librería de Casa Árabe. Y bueno, pues invitaros a que sigan también nuestra programación. Tenemos cosas muy interesantes que efectivamente nos alejan también de lo que es la situación tan deprimente en muchas partes del mundo árabe. Mañana, el viernes, tenemos un concierto del pianista Marwan Ben Abdallah, que va a tocar un repertorio repertorio llamado arabescos, que son composiciones hechas por compositores árabes. También el Instituto Francés tiene, me parece que es mañana, ¿no?, la película Fatma, con presencia del director y de la actriz, me parece. Y claro, y de la poeta que están involucrados. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente por vuestro interés y hasta pronto. A la prochaine. También otra pequeña pausa de nuestros patrocinadores. Viene Jean-Pierre Filiu, que es un gran experto arabista. Vendrá el 10 de junio, estará a las 6:30 p.m. en el Institut Français, en la Feria del Libro.
Bueno, pues con este último anuncio, muchísimas gracias y a viento. Gracias.